Muy buenas noches, amados hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico. Estoy yo muy feliz de estar aquí con ustedes en esta noche y poder transmitir este estudio que vamos a tener hoy. Realmente el estudio de hoy es bastante interesante, es un estudio muy de mucha exhortación a estar pendiente de aquello que Dios quiere para nosotros, sobre todo en estos tiempos de crisis, hermanos. Así que hoy estaremos con la lección número 8 de la serie ¿Qué haremos? Una respuesta bíblica en tiempos de crisis. Hoy estaremos con la lección número 8. Qué bueno es poder saber de que hay hermanos con mucho interés en estos estudios bíblicos y que podemos sentirnos felices de que damos estos estudios y la gente se interesa en ellos. Dios les bendiga ricamente y Dios les dé mucho entendimiento para crecer en su palabra. Amén. La lección número 8. El peligro del desánimo espiritual. Uy, hermanos, vean. El estudio de hoy es muy interesante. ¿Por qué? Sobre todo en estos tiempos en el cual no podemos congregarnos en nuestras iglesias. Hay muchas personas que pueden tender a desanimarse. Muchas personas pueden tender a bajar el ritmo que tenían, porque cuando nosotros estamos yendo a la iglesia, evidentemente tenemos una disciplina y sabemos, por lo menos en muchas iglesias, los domingos evidentemente tenemos el servicio, hay otros que tienen estudios bíblicos los miércoles, otros lo tienen los martes. Lo importante es que tenemos estudio bíblico, tenemos días de oración y nosotros tenemos esa disciplina, pero cuando todo eso se va, entonces evidentemente todo nuestra disciplina cambia y hay muchas personas que prevalecen, gloria al Señor, pero hay otros que empiezan como a disminuir, a no tener la oportunidad, por ejemplo, de congregarse. Pero esto es solamente un pequeño ejemplo de lo que puede ser un desánimo espiritual. Hay muchos factores para que haya un desánimo espiritual. Sí, de principio vamos a leer el texto bíblico para esta noche y está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 y 20. Y dice así, búsquela, tome mucha nota, hermanos. Tome nota hoy para que les pueda meditar después de este estudio bíblico. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 20 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Oremos, hermanos, en este momento. Amado Dios, gracias, Señor, por este momento. Gracias por este momento que nos brinda, Señor, de poder compartir tu palabra y escuchar tu exhortación, Señor, para todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, clamo, Padre, por todas aquellas personas que están detrás de esta cámara, Padre, que están en sus casas, Padre, o en cualquier lugar escuchando este estudio bíblico. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que le des entendimiento, sabiduría, Señor,
que puedan ellos poder entender, Señor, y si en algún momento, Señor, hay un fallo, puedan ellos venir al arrepentimiento, Señor, y arreglar las cosas contigo, Señor, para evitar cualquier situación desfavorable, Señor, en su vida como creyente. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta oportunidad que me das, Señor. Te glorifico y te alabo, Señor, porque esto es palabra tuya, Padre. En el nombre de Jesús, seas tú, Señor, dirigiendo este estudio, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí en este texto es una carta del apóstol Pablo, del Señor por medio del apóstol Juan, en el cual se dirige a una iglesia de Asia Menor, una iglesia en una región llamada la Odisea. Esa área es lo que hoy es Turquía, y la iglesia de la Odisea queda muy cerca de lo que era la iglesia también de Colosas, de los colosenses. Y el Señor evidentemente escribe una carta, o sea, le escribe esta exhortación a esta iglesia, donde Él da unas palabras que son evidentemente muy severas, muy severas. Y Él dice, por ejemplo, como está en Apocalipsis capítulo 3, 16, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta expresión que está aquí es la expresión más dura que podemos ver en este texto. Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí hay un término que es el que vamos a estar hablando en este estudio bíblico, y es lo que significa ser tibio. ¿Qué significa ser tibio? Obviamente, si nosotros vamos al agua, el agua o está fría o está caliente, y cuando deja de ser fría o deja de ser caliente está tibia. Pero ¿qué significa ser tibio en lo que respecta al área espiritual? ¿Qué significa de tener un estado espiritual tibio? Y Jesús nos da aquí la receta para combatir esa tibieza, digámoslo de esta manera. Amén. Así que ponga atención, tome nota, que este es un estudio muy provechoso en estos tiempos para que nosotros podamos volver adelante. Si hay algún desánimo, quitar ese desánimo y seguir adelante, mis hermanos, porque no podemos desanimar en estos tiempos. Amén. Aleluya. Vamos a ver. Aquí hay un mensaje. Vamos a ver a quién es el mensaje y de quién es el mensaje. Eso es lo primero que nosotros vamos a estudiar. ¿A quién va dirigido este mensaje? Usted me dirá, bueno, pastor, me lo acaba de decir, a la Odisea. Pues vamos a ver poco a poco cómo va esto saliendo todo completamente. El mensaje, a quién va y de quién va el mensaje. ¿Amén? Entonces, primeramente, ¿a quién? Si nosotros leemos el texto bíblico, dice al ángel de la iglesia en la Odisea. Al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Es que acaso esa iglesia tenía un ángel allí? ¿Ya los ángeles estaban ya en la iglesia? No, esto es una parte metafórica para dirigirse específicamente al pastor de la iglesia de la Odisea. Él se dirigía directamente al pastor de la iglesia de la Odisea. ¿Y por qué se dirige al pastor de la iglesia de la Odisea? Porque el pastor es el responsable del estado espiritual de esa iglesia. Claro, mucha gente dice, oh, ok, yo estoy en una iglesia y todo lo que pasa en la iglesia, el culpable es el pastor. No, el pastor es responsable de mantener el estado espiritual de la iglesia, pero eso no le quita responsabilidad a cada creyente. Eso hay que estar muy claro. El pastor tiene una responsabilidad, pero no anula esa responsabilidad que el pastor tiene con los creyentes.
con la responsabilidad que cada creyente debe tener. De hecho, si nosotros leemos Romanos capítulo 14, versículo 12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, que el pastor tiene que dar cuenta de sí mismo, pero también tiene que dar cuenta de la iglesia que Dios le confió. Por lo cual, tenemos que entender también de que es una responsabilidad para cada pastor. ¿Qué más le puedo decir yo a usted? Que en cada pastor hay una responsabilidad muy grande por la iglesia, pero qué bonito es cuando esa responsabilidad cada creyente la tiene por su propia vida espiritual. Es lo más precioso que hay. De hecho, si nosotros leemos Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es. Hermanos, cada pastor tiene una carga y una responsabilidad para la iglesia, pero por esto siempre se le pide a cada creyente, la Biblia le pide a cada creyente que sea obediente con ellos, porque la realidad es que el amor que cada pastor tiene por cada miembro de la iglesia es algo que solamente para entenderlo tiene que ser pastor. Por lo cual, ¿qué le puedo yo decir ahora? Amen a sus pastores, ámenlo, respétenlo, obedezcan, porque de seguro les digo que el amor que él tiene para con ustedes es muy grande. Se lo digo como pastor. Amén. Así que Dios es fiel y eso es lo primero que tenemos que entender. Este mensaje era para el ángel de la iglesia de la Odisea, porque él era el responsable de que la iglesia estuviese en una espiritualidad, un estado espiritual no muy bueno en este momento. Ahora bien, ¿de quién es el mensaje? El mensaje es de el amén. El amén. Es bastante raro porque generalmente decimos el Señor habla, Jesucristo habla, el Hijo de Dios habla, el Creador habla, pero aquí habla el amén. El amén. Para la iglesia tibia habla el amén. Vamos a leer el texto bíblico, está en Apocalipsis 3:14, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Saben que no hay ningún lugar en la Biblia que hable en cuanto al amén como nombre propio? No hay ningún lugar en la Biblia, excepto aquí, donde el Señor Jesús se hace llamar el amén. Y es que el sentido del amén da a entender que Jesús era un hombre verdadero y perfecto que cumplía las promesas de Dios. De hecho, si hablamos del significado de la palabra amén es así sea. Y Jesús es el así sea, el que cumplió las promesas de Dios y es el que ha venido para cumplir, para perdonar, para dar vida eterna, para cumplir. Dios vino a cumplir, Jesús vino a cumplir y eres el amén. Y el amén dirige un mensaje a la iglesia de la Odisea y lo dirige ¿por qué? Porque él dirige un mensaje especial a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué el amén dirige este mensaje? Porque esta iglesia tenía características pero muy especiales, características que realmente no estaban agradando a Dios. Y este es un momento para nosotros comenzar a tomar nota y ver en qué realmente no estamos agradando a Dios. Si lo estamos agradando, gloria al Señor, aleluya, siga adelante. Pero nosotros tenemos que saber, recuerda que yo siempre he dicho esto, ¿no? Que el que sabe la verdad verdadera es usted y Dios. En su vida nadie sabe la verdad verdadera a menos que no sea usted mismo y Dios. Y aquí no nos podemos engañar, porque yo no me puedo engañar a mí mismo y mucho menos al Señor. O sea, que tenemos que estar pendientes de analizarnos completamente y ver si hay algo que necesita ser reparado, algo que necesita ser restaurado para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver que habían características especiales, específicas. Bueno, especiales no, específicas, porque de especial no tenía mucho.
esta característica de la iglesia de la Odisea, porque esta iglesia no tenía en sí un propósito firme, era una iglesia totalmente tambaleante. Fíjese que cuando están hablando de que ni es frío ni caliente, es porque está así, tambaleante. Pero había más características y la vamos a ver en el punto número 2, que se titula Los tibios de la Odisea. Vamos a ir poco a poco con este texto bíblico y vamos a ver quiénes eran estos tibios de la iglesia de la Odisea. Primeramente, Dios conoce las características de esta iglesia y Él empieza con el primer punto, que lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis 3:15. Él conoce las obras. Vamos a leer Apocalipsis 3:15. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Vea esto. A veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, una persona que está caliente es aquella que tiene fuego. Y aquella persona que está fría es porque tiene frialdad espiritual. No podemos ver desde este punto de vista porque en el área espiritual podemos estar muy calientes, muy llenos, o podemos estar muy fríos. Eso lo podemos ver y es aceptable. Pero aquí el Señor dice, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Si usted lee esta parte, dice, o sea que el Señor quiere que es mejor que fuésemos calientes llenos de Él o fríos sin Él. No, Dios no es así. Dios nos quiere a todos. Pero Él está viendo que lo frío también era bueno y lo caliente también era bueno. Lo que no era bueno era lo tibio. Y eso lo vamos a estudiar ahorita, porque lo que es triste es que esta iglesia era tibia. Ni era fría ni era caliente. Y lo importante también que aprendemos en este versículo es que dice, yo conozco tus obras. Dios conoce las obras de una iglesia. Dios conoce las obras de un pastor. Dios conoce las obras de cada creyente. De cada creyente. Y por eso tenemos aquí en Marcos 4:22, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Es que no hay nada que usted pueda esconder de Dios. Todo saldrá a la luz, tarde o temprano. Así que siempre es mejor que si hay algo oculto en nuestras vidas, es mejor a partir de ahora decir, ¿sabe qué, Señor? Esto que está oculto, yo mismo lo saco a la luz. Porque yo prefiero sacarlo a la luz por mis propias palabras y no porque venga en un momento menos determinado. Tú eres un Dios de perdón, tú eres un Dios que eres un Dios justo y aquí traigo esto aquí delante. Pero el Señor conocía las obras de esta iglesia y era una iglesia que vivía muy lejos de lo que Dios quería de ella. Amén. Y por ellos Dios comienza este mensaje con una advertencia. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo sé, Dios conoce sus obras, hermano. Dios conoce mis obras. Dios conoce mi caminar. Dios conoce su caminar. Dios conoce mi vida espiritual. Dios conoce su vida espiritual, por lo cual no nos podemos esconder de Él. Seguimos adelante. Entonces, aquí el Señor conoce sus obras, porque ni es frío ni caliente. Vamos entonces a ver qué significa frío o caliente. Cuando nosotros vamos un poco a la historia de la región donde se encontraba la iglesia de la Odisea estaba en un lugar donde recibía agua de dos lugares. Era de las montañas de Colosas, donde está la iglesia, los colosenses, Colosas. Había una región donde había agua que suplía a la región de la Odisea por medio de tuberías subterráneas que eran frías, eran unas tuberías que mantenían el agua muy fría. Pero en ese transcurso, desde las montañas hasta llegar a, no eran tuberías subterráneas, tuberías normales, pero en el momento que ellas llegaban a la Odisea, llegaban tibias ya. Salían muy pero muy frías y llegaba tibia a la Odisea por cuestión de temperaturas, etc. Cuando hablamos de caliente,
había una región que se llama Hiriápolis, que también es en Turquía. De hecho, esa región es muy turística, se llama Pamukkale, si no mal recuerdo, que es un lugar que parecen unas montañas de color azul con muchas piscinitas de un color azul celeste. Y son aguas termales. Y esas aguas termales eran aguas muy curativas, pero esas aguas desembocaban y se iban hacia la región también de la Odisea. Por lo cual, y pensamos de que el Señor toma esta ilustración de lo que ni era frío ni caliente, tomando en cuenta las aguas que llegaban a la región de la Odisea. Que de hecho, cuando la gente, por cuestión de temperatura, tomaba esa agua producía vómito. Y eso es lo que él dice, ojalá fuese frío, o sea, que fueses refrescante, o fueses caliente, fueses curativo. Estoy poniendo esto en términos de ilustración, ¿no? Porque esa es la idea. Entonces, ni eres frío, no refrescas, no hace nada, no hay nada bueno en ti, ni caliente. No hay nada tampoco bueno en ti, sino que eres tibio. Eres tibio. El Señor dice aquí, por eso es que el Señor dice, ojalá fueras frío o caliente. Frío o caliente. Una persona, si tomamos este versículo, sea frío o caliente, es porque está lleno del Señor. Está haciendo la obra del Señor. Está haciendo la obra correcta del Señor. Pero tratar de ser tibio, asumir de que está haciendo una obra correcta, pero a la vez está haciendo su voluntad, es lo que realmente es una frialdad, pero no frialdad del agua fría que viene de Colosas a la Odisea, sino la frialdad espiritual, que esa es otra cosa. Tibio, seguramente aquí se refiere a cristianos. Óigame, voy a lo que estoy diciendo, no están hablando de cualquier persona, hablan de cristianos mediocres, cristianos que simulan ser cristianos, pero no hacen la voluntad de Dios. Pretenden ser cristianos, pero ni siquiera se han entregado a Cristo de una manera real. Por eso es que aquí está diciendo, hay algo que pasaba en esta iglesia, y es que habían personas tibias, que no tenían una relación con Dios como debe ser. Había una desmotivación total en su vida, un desánimo espiritual, y de eso es que estamos hablando. De ese desánimo es lo que trae a una tibieza. Aquí dice el Señor también que Él lo vomitará, vomitado por Dios. Usted sabe lo duro que es que digan que el Señor me vomita. O sea, si nosotros vemos el término vomitar y todo lo que conocemos, no, que no diga, pastor, no venga a hablar de esto aquí, que mire la hora que es, son las 7, acabo de comer, no. Cuando hablamos de vómito, vemos que eso es una reacción del organismo de sacar algo que rechaza. Cuando la persona vomita, está sacando algo que está rechazando el organismo. Y cuando el Señor habla aquí de vómito, es que está hablando de un rechazo total a la persona que es tibia. O sea, Dios rechaza la tibieza. Dios lo rechaza. Ah, que el Señor es misericordioso. Claro que el Señor es misericordioso. Ah, que el Señor es bueno. El Señor es bueno. Pero Él está hablando claramente y dice que toda tibieza Él la rechaza. La rechaza. Los vomitaré, dice su palabra. Y esto hay que entenderlo muy bien. Porque el sentirse rechazado por Dios, yo no creo que sea algo muy sabroso. Yo no creo que sentirse uno mismo rechazado por Dios, la única manera de uno sentirse así es porque sabemos nosotros mismos que no estamos haciendo las cosas correctas. Si nosotros sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, es muy difícil sentirse rechazado por Él. No nos podemos engañar, no nos podemos engañar, y si nos engañamos es porque nos estamos dejando influenciar por aquel que es engañador. Y nosotros no estamos aquí bajo influencia del engañador, sino estamos aquí por el poder y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hubo personas que se sintieron rechazados por Dios. El rey Saúl, el mismo rey David,
supieron lo que es estar rechazados por Dios debido a sus pecados y sintieron el abandono de Dios. Y yo solamente puedo decir que la única manera de sentir la presencia de Dios y el abrazo de Dios en nuestras vidas es cuando evidentemente estamos haciendo su voluntad. Es muy difícil querer decirle a Dios, abrázame, cuando no hago lo que te agrada a ti. Y para ello nosotros tenemos que ser muy claros. Somos personas con inteligencia que Él nos dio para entender. Yo quiero que Dios me abrace, yo quiero que Dios esté conmigo, pero Dios requiere que nosotros seamos fieles, que le adoremos y que nuestra vista, nuestro sentir, nuestro corazón sea para Él. ¿O no? Si usted no está de acuerdo, ponga el mensaje allí, pastor, no estoy de acuerdo, y yo le responderé, porque para que Dios nos abrace, para que Dios esté con nosotros tenemos que estar todo el tiempo levantando nuestras manos a Él, adorándole a Él, teniendo una comunión con Él. ¿Que el Señor tiene misericordia? Sí, tiene misericordia, mucha misericordia para nosotros. Y de eso vamos a hablar más adelante. Vamos en este momento a ver cuáles son los motivos que hace que un creyente sea tibio. ¿Qué motivos puede haber? Y vamos a tomar como ejemplo la misma iglesia de la Odisea. La misma iglesia de la Odisea. Porque el texto lo habla por sí solo. Vamos a ver cuáles son los motivos que hacen al creyente tibio. El primer motivo es el apego a la prosperidad material. El apego a la prosperidad material. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 17, la primera parte. Dice, porque tú dices, dice el Señor, yo soy rico, el Señor está diciendo, tú dices, o sea, la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia se hacía llamar rica, se hacía llamar que estaban enriquecidos y no tenían necesidad de nada. O sea, aquí podemos entender primeramente de que la Odisea, esta ciudad como tal, era un gran centro comercial, era un lugar que estaba una expansión económica muy grande, la gente estaba ahí en una situación económica bastante buena y ellos se sentían muy bien. Y al sentirse tan bien, ellos vivían una vida egoísta, secular, carnal, que no les podía entender ni ver la miseria espiritual en la que estaba viviendo. Cuando hablamos de miseria espiritual, hablamos de pobreza espiritual. Y cuando hay este tipo de miseria espiritual, la gente está tan pobre que se está envaneciendo en su propio sentir, en sus propios deseos. Y ellos, mientras que ellos tenían riquezas, ellos decían claramente, no tengo necesidad de nada. No tengo necesidad. Se hacían llamar creyentes, pero no tenían necesidad de nada. Aquí dice claramente en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, la palabra codiciar es desear extremadamente, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los males es el amor al dinero. La persona que tiene amor al dinero, que está codiciando, que necesita, tarde o temprano, como dice aquí, va a pasar dolores. Y los principios de los males es el amor al dinero. No quiere decir que no hace falta dinero. Trabajamos por el dinero. Se necesita dinero para comprar las cosas, para pagar un alquiler. Se necesita el dinero, pero vamos a tener amor para el dinero. Dios es el dador de todo. Dios nos da aquí y nosotros podemos dar con tranquilidad y podemos ayudar con certeza sabiendo que Dios nos va a ayudar. Que Dios es el gran proveedor, que Él es el dueño del oro y la plata. Él no nos va a abandonar. Pero una cosa es recibir la bendición de Dios y otra es querer ser todopoderoso porque ahora tengo dinero, tengo riquezas y no necesito de nada. Cuando al contrario, por más riquezas que tenga es cuando más necesita de Dios para tener sabiduría, cómo
ser mayordomo de esa misma bendición que Dios le dio. De hecho, una de las características de un creyente tibio, el motivo que hace que el creyente tibio que el creyente sea tibio, es que se convierte en autosuficiente. Saben que una de las cosas que en el mundo hablan es: tú puedes, tú lo puedes todo, la fuerza está dentro de ti. Y esos son muchos influencers que hablan: tú lo puedes porque la fuerza está dentro de ti, tú vas a conseguirlo porque el poder emana de ti, la riqueza está dentro de ti. Y la gente empieza como a manejarse en una situación que termina diciendo: no, yo no necesito de nadie, yo soy autosuficiente. Y son palabras que parecen muy bonitas cuando una persona está muy desanimada por una razón. Viene alguien y le manda una fotito en el WhatsApp: no te desanimes, el poder está dentro de ti. Claro, el poder está dentro de ti si hablamos del Espíritu Santo. Ese sí es el poder que está dentro de un cristiano, y no me puedo desanimar. Que el Señor Jesús vive en mí, aleluya. Ay, yo no me puedo desanimar, pero no están hablando de ese poder, sino están hablando de la misma persona. Tú eres, prácticamente le están diciendo: tú eres tu propio Dios, sal adelante, tú eres autosuficiente, no te desanimes. Vive el mundo, crea tu propio mundo. Nosotros no podemos crear un propio mundo. Dios ya creó el mundo. Dios ya creó esto, y lo que tenemos delante es para vivirlo, porque es su creación. Somos su creación. Ellos decían como autosuficientes: no tengo necesidad de nada. Ve usted. O sea, Dios les bendijo y se volvieron egoístas y desagradecidos. Saben de que la mayoría de las personas se involucran demasiado en las cosas materiales y olvidan mucho al Señor. Hay muchas personas, hermano, que cuando están en una situación económica desfavorable, usted tiene que ver cómo llegan a los pies de Cristo pidiendo, clamando por un milagro para salir de allí. Pero la situación viene, y la prueba grande es cuando el Señor bendice. Seguimos igual adorándole, clamándole y agradeciéndole y rindiéndole toda adoración a Él una vez bendecido, una vez que nuestras finanzas están mejor. ¿Seguimos igualitos o cómo? Hay tantos ejemplos de personas que cuando están pasando la situación más difícil están pegadas a los pies de Cristo. Y cuando el Señor bendice y los saca de ese atolladero financiero, ya empezamos a crear nuestra propia manera de vivir. Nos olvidamos de esto porque ya empezamos a sentir un respiro. Pero es porque estamos teniendo al dinero como si fuera el Dios. O sea, el Dios es el dinero, y si yo no tengo dinero, no tengo nada, pero si tengo dinero, lo tengo todo. A veces es preferible no tener dinero y tener a Cristo. Porque sin Cristo sí estamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Porque sin nada vinimos y sin nada nos vamos, hermano. Así que ¿de qué sirve? Amén. Así que eran autosuficientes. Aleluya. Otra cosa que había en esta iglesia era la realidad, que tenía una realidad espiritual totalmente errónea. Fíjense, ellos decían que eran ricos, ellos decían que estaban enriquecidos, ellos decían que no tenían necesidad de nada. Pero el Señor Jesús les hace saber de que no es así. Vea, el hombre dice que es rico, que está enriquecido y no tiene necesidad de nada. Y el Señor les dice en Apocalipsis 17, la parte B, dice: y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Uy, como dicen en mi país, no es conmigo y me dolió. Esto es fuerte. ¿Te crees que tienes todo a tu favor? ¿Te crees que tienes con las riquezas o con una estabilidad
financiera estable y piensas que ya no tienes necesidad de nada, más el Señor dice, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 palabras para resumir la extrema pobreza espiritual de esta iglesia. La extrema pobreza espiritual de esta iglesia. Eran miserables, pobres, ciegos, desnudos, desventurados. Dios de gloria. Son palabras muy fuertes. Pero lo más precioso aquí, hermanos, es que Dios provee en todo tiempo soluciones. Aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y ante toda esta frialdad, ante toda esta desmotivación espiritual, Dios trae siempre una solución. Nunca hemos leído en la Biblia una exhortación o un regaño, para hablarnos claramente, un regaño de Dios para con alguien sin darle una solución para ello. Dios dice, mira lo que estoy viendo en ti, mira lo que haces, mira cómo estás viviendo, mira cómo estás haciendo lo que no me agrada, más te voy a dar una solución. Te voy a dar una solución. Y el Señor le estaba diciendo, a pesar de que le sacó todos los trapitos al sol, como se dice por allí, a esta iglesia, también le está diciendo cuál es la solución para con ellos. Vamos a ver cómo actúa la misericordia de Dios para con esta iglesia y cómo actúa la misericordia de Dios para aquellos que están tibios hoy en día, para aquellos que están viviendo con un desánimo espiritual. Dios nos está llamando y nos está diciendo, aló, reacciona, conozco tus obras, reacciona, sé lo que dices, sé cómo vives, reacciona, todo lo sé, es hora de reaccionar. Y aquí podemos ver primero, ya hablamos de la miseria espiritual de esta iglesia, ya hablamos de que el Señor les dijo que eran miserables, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Ya nosotros conocemos claramente cuáles esas características de esta iglesia, más Dios da un camino para la restauración, da un camino para que la iglesia salga de esa miseria espiritual, da un camino para que cada persona que vive de una manera tibia tenga el camino para ser restaurado y para salir de ese desánimo espiritual. Yo no sé si aquí hay alguien que se ha desanimado en estos tiempos, pero creo que el Señor le está diciendo por medio de este estudio bíblico y por medio de esta palabra, tengo la solución para que salgas de este desánimo. Tengo la solución para que salgas de esta situación difícil. Amén. Y vamos a ver cuál es la solución que el Señor trae. ¿Cuál es la solución a la miseria espiritual? Vamos a leer entonces el versículo 18, Apocalipsis 3:18. Dice, por tanto, ahí el Señor trae el consejo. Por tanto, yo te aconsejo que me compres oro refinado en fuego para que seas rico. Ahí sí, para que seas rico, cómprame oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, él estaba dando la solución a la desventura, la miseria, la pobreza, y la ceguera espiritual que tenía. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos este texto, nosotros podemos ver primeramente que en la tipología bíblica habla claramente lo que significa el oro. El oro significa la gloria de Dios. Y cuando nosotros estudiamos los instrumentos, por ejemplo, que estaban en el tabernáculo de reunión, muchos instrumentos eran hechos de madera, pero estaban cubiertos de oro en el tabernáculo. Porque Dios requiere de nosotros eso, porque el oro simboliza, tipifica la gloria de Dios, y Dios requiere de nosotros
que lo glorifiquemos a Él por nuestras acciones, que podamos vestirnos de Él, que podamos vestirnos de su presencia, que estemos protegidas de toda armadura espiritual, como está en Efesios capítulo 6, vestidos de toda armadura espiritual, llenos del fruto del Espíritu Santo, llenos de caridad, de amor. Para el Señor, esto es riqueza. Esta es la riqueza del que el Señor habla. Aquí dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Cuando nosotros estamos cubiertos con esa armadura espiritual, cuando nosotros estamos vestidos de Dios, de la gloria de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros estamos llenos del fruto del Espíritu Santo, llenos de caridad, es allí cuando somos ricos, mis hermanos. Ahí cuando somos ricos. A lo mejor en el banco la cosa no está tan buena. A lo mejor estamos pasando situación en la vida material, estamos experimentando falta de recursos. Pero es que esa no es la verdadera riqueza. La riqueza es cuando estamos haciendo las cosas de Dios, cuando estamos llenos de su presencia. Ahí es cuando somos ricos. El dinero hoy está, mañana no. Pero esto que está aquí prevalece para siempre. Aleluya. Es para siempre, hermanos. Así que podemos tener dinero, hoy viene mucho, mañana no tenemos nada. ¿Cuántos de los que me están escuchando en algún momento de su vida tuvieron dinero y ahorita no tienen? ¿O cuántos de los que están ahorita escuchándome no tuvieron nada y ahorita tienen? Gloria al Señor, que el Señor les bendijo. Sean inteligentes los que tienen. Sean mayordomos de esa bendición. Sean buenos mayordomos. Tengan al Señor delante. Y sean ricos, no por el dinero que tienen. Sean ricos porque están llenos de su presencia, llenos de su gloria, llenos de su Espíritu Santo. Esa es la verdadera riqueza que el Señor dice. Amén. El Señor también nos dice aquí, en cuanto a nuestras túnicas espirituales, nuestros vestidos espirituales, el Señor dice en el texto, y compra también vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Aleluya. Cuando el Señor habla de vestiduras blancas, aquí hay algo que es interesante entender. Cuando se habla de vestiduras blancas, no se habla de vestiduras para incrédulos. Se está hablando de vestiduras de creyentes. Él está hablándole a una iglesia que de una u otra manera entendía el evangelio, pero no estaba haciendo las cosas que el Señor quería. Estaba fuera del contexto de lo que es la vida que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, en su misericordia, Él está diciendo, compra de mí oro refinado para que esté lleno de su gloria, de su espíritu, y también que compre vestiduras blancas, vestiduras que hacen, que son las vestiduras correctas, que simbolizan a un creyente que realmente está vestido de la gloria de Dios, que está vestido de la presencia de Dios. Las vestiduras espirituales que estaban contaminadas, y el Señor está diciendo, ahora cámbiate a vestiduras blancas, vestiduras lavadas, vestiduras que están lavadas de toda iniquidad, limpias de toda iniquidad, para estar limpias y puras ante mi presencia. Aquí tenemos un texto que está en Apocalipsis 22:14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos glorifican al Señor? ¿Cuántos estamos lavando y manteniendo esas túnicas blanquitas? Puras, aleluya, llenas de la gloria de Dios, aleluya. Aquí viene a otro punto, hermanos, que es de la misericordia de Dios. Dios exhorta al arrepentimiento. El Señor está exhortando al arrepentimiento. En Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ay, hermano, yo no sé si usted está, yo siento la presencia de Dios. Entiéndame aquí, Dios nos ama. Y Él dice aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea que todas estas palabras que fueron feas, en un principio vienen recubiertas del amor de Dios, que nos está diciendo,
yo te veo tibio, yo te veo desanimado, pero yo te reprendo porque te amo. Oh, porque te amo. Pues sé celoso y arrepiéntete. El Señor no nos puede cambiar si nosotros no queremos. Él nos cambia si nosotros queremos. Y Él nos está pidiendo, óyeme, arrepiéntete. Deja de ese desánimo. Deja de ese amor por el dinero. Deja de esa autosuficiencia en la cual estás viviendo. No, arrepiéntete. Depende de mí. Deja que yo sea tu Dios. Deja que yo esté en tu voluntad. Deja que yo dirija tu vida. Deja que yo te dirija en la bendición que yo te he dado, en tus finanzas, en tu familia. Dios quiere que nosotros dependamos de Él en todo momento. Y para ello necesitamos arrepentir. Toda persona que se siente, que se ha escaneado hoy por medio de este estudio bíblico y que se siente que está tibio, el Señor le está diciendo, ¿sabe? Arrepiéntete. 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 Porque Él dice también, sé cuidadoso y arrepiente. Jesús está afuera. Aquí es algo precioso. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, sigue el texto, he aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él. Y él conmigo. Aleluya. Esto quiere decir de que Dios en todo tiempo nos llama a arrepentimiento. Y Él en todo tiempo solamente está esperando y está en esto. Tocando la puerta de nuestra vida, en su amor por nosotros. Tocando la puerta para que entremos, Él vuelva a entrar del lugar donde le sacamos. Si nosotros estamos viviendo de una manera tibia, estamos sacando al Señor de nuestras vidas para dejar nuestro propio yo dirigir nuestra vida. Pero Él está tocando la puerta y dice, déjame entrar, déjame entrar. Si tú me dejas entrar, si tú abres la puerta, yo entraré a tu casa, yo cenaré contigo, tú estarás conmigo una vez más y vendrá esa reestructuración, esa restauración de la relación suya para con Dios, por lo cual Dios sigue tocando la puerta. Dios está tocando la puerta. El que es creyente fijo, Dios está allá. El que está llevando una vida correcta, Dios está allí. Él está viviendo con Él en todo tiempo y Dios está la presencia de Él está en todo tiempo. Pero aquella persona que está viviendo en esa tibieza espiritual, Dios está allí, cerca de usted. Abre. Quiero entrar a tu vida. Arrepiéntete, quiero entrar a tu vida. Arrepiéntete, quiero entrar a tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Dios es tan bueno porque nos ama y quiere vivir con nosotros y quiere arroparnos en todo momento. Aleluya. Dios en todo tiempo está tocando la puerta. Jesús está tocando la puerta y debemos permitirle entrar. ¿Qué somos nosotros si Él no está con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros sin su Santo Espíritu? Aleluya. Hermanos, es tiempo de alegría porque Dios nos ha regañado y nos ha dado la solución. Si estamos tibios, arrepentimiento genuino. Él toca la puerta, abra la puerta para que Él cene y esté con nosotros todo el tiempo. Y yo espero que todos allá detrás de esa cámara estén diciendo aleluya, amén. Claro que hay solución, Dios es fiel. Amén. Así que vamos a concluir, mis hermanos, este estudio. Esta es la conclusión. Primeramente, el creyente tibio espiritualmente causa gran tristeza y dolor al Señor Jesús. Y eso lo hemos hablado claramente, porque si no le doliera al Señor Jesús, no viniera a reprender a aquellos que aman. Eso lo acabamos de hablar. Por lo tanto, controlemos constantemente la temperatura de nuestro corazón. Esa temperatura ahí sí tiene que estar high.
Tenemos que estar llenos de su presencia en todo momento. Si nuestro corazón tiene una temperatura que está bajando, desanimando, tenemos que controlar. Es necesario reavivar diariamente la pasión espiritual por Jesús. Si el cristiano tiene amor por Jesús hoy y más amor mañana y más amor pasado mañana. No podemos decir hoy te amo, mañana te amo menos. Porque yo creo que si usted tiene sus hijos, usted ama a sus hijos hoy y mañana los sigue amando igual o más. Si tiene una esposa, la ama hoy más y mañana más. Pero no, usted no va a querer al Dios de su salvación, lo va a querer hoy bien, mucho y mañana menos. No, tenemos que reavivar ese amor por nuestro Señor en todo instante. Las Escrituras afirman que un día los santos reinarán con Él. Así que si queremos ser parte de esos santos que reinarán con Él, creo que es tiempo de arrepentimiento y de abrir la puerta. Entonces, aquí hay una pregunta: ¿cómo mantenerse tibio ante un futuro tan glorioso? Es difícil, porque si nosotros tenemos un futuro tan glorioso en la presencia de Dios, reinando con Él, ser tibio es una mentira. No podemos ser tibios. No podemos ser tibios. Tenemos que estar todo el tiempo con nuestra hoguera ardiendo. Amén. Así que la exhortación del Señor, mira, aquí está en Levítico 6:13, dice: el fuego arderá continuamente sobre el altar, no se extinguirá. El fuego del altar que está en nuestros corazones tiene que estar ardiendo constantemente. El fuego del amor por Dios, de la pasión por Jesús, tiene que estar ardiendo todo el tiempo y no se puede extinguir. Amén. Hermanos queridos, qué placer tan grande estar en esta noche hablando con ustedes sobre este tema tan precioso. Yo les pido que si tomaron notas, pueden ustedes volver a ver esto en YouTube, analicen, revisen, pregunten. Estoy dispuesto. Mi número de teléfono 0612, no, ese no es el de mi esposa, 0625, mi esposa se ríe, 0625-01-2696, 0625-01-2696. Usted llame si tiene alguna pregunta, si necesita orar, si se siente desanimado. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos y vamos a salir de cualquier tibieza que haya. Vamos a salir y a quedarnos con esa hoguera ardiendo todo el tiempo de la pasión por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos al Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres glorioso, Señor. Te pido, Señor, en esta noche, Señor, que nos guarde, Señor, y que no permita, Señor, que estemos en una vida tibia, desagradable a ti, Señor. Seas tú, Señor, en todo tiempo allí listo, Señor, para entrar, Señor, a nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca la vida de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, Señor, llénanos, Señor, de ti, oh Dios, para reaccionar, oh Dios, y venir a tu presencia, Rey, en el nombre de Jesús. Padre Santo y Poderoso, gracias por tu amor, por tu misericordia que siempre está disponible, Dios, para que nosotros, Señor, regresemos cuando hacemos las cosas erróneas, Padre. Tú eres bueno y grande, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y el pueblo de Dios allá. Dice amén. Dios les bendiga y faltará poco, pero nos vamos a ver. Dios les bendiga.